Miren, esto es el bochinche del pueblo. Y el bochinche del pueblo no se puede escribir sin la historia de un pueblo o parte de la historia de un pueblo. Y hoy, aquí, en la nueva temporada del bochinche del pueblo, tenemos la historia de el municipio de Gaspar Hernández. Hoy, aquí, en el bochinche del pueblo, señor director, vamos a ver la historia o parte de la historia de Gaspar Hernández como municipio. ¡Súbelo! ¡Eso! Situado en la región norte, se encuentra un pueblo rodeado por las llanuras y prados, bañado por el océano Atlántico y acariciado por las brisas frescas de un hermoso mar. Este pueblo es Gaspar Hernández, y entre su regazo esconde una gran historia que para narrarla se necesita investigar a los protagonistas que la vivieron. Gabriel Minaya es un personaje de antaño. La acción de sus hechos le dan el galardón de ser parte de esta historia. El señor Gabriel nos cuenta cómo era la política y cómo era Gaspar Hernández en los primeros años. Desde 1930 para acá, Gaspar Hernández era una población muy pequeña, muy reducida, muy atrasada. No, aquí no había de nada. Solamente había unas cuantas casas. El pueblo estaba dividido en... no, ya el pueblo estaba aquí. Y las calles eran de cascajo y algunas de grama, como la calle del Sol era una calle de una grama que se daba fritica, con la hoja anchita. Y la Independencia, que en aquella época se llamaba Presidente Trujillo, esa calle, era encacajada. La luz con la que iluminaban el pueblo era con lámparas de carburo. La ponían, no, ellos ponían unos potecitos, una mesetica parada así. No teníamos ninguna clase de industria dentro de la población. Únicamente como industria teníamos la fábrica de cigarro y la marina, que era del señor Arcadio Valle. Dede, como todos le dicen cariñosamente, es un personaje admirable por sus aportes laborables en el desarrollo de Gaspar Hernández. Dede nos narra parte de la historia de este pueblo. Porque todos aquellos enamorados que eran analfabetos iban donde mí para que yo le diera la carta a las enamoradas. Aquí solamente comercio habían gretas, eran comercios, porque habían pulperitas, como por ejemplo, en esa casa que usted ve ahí, que esa fue la primera casa que se hizo en Gaspar Hernández, era la casa del difunto Piquín Arias. El comercio que más predominaba aquí en esa época era el del señor José. Agrícolamente terrible. Aquí los plátanos se vendían a 20 centavos la carga, 200 plátanos. O pesaba más en la plata, porque en arroz eran 12 libras. Y usted compraba un cajón de arroz en cáscara, que se cosechaba aquí también. Era por alambre, como esos alambres, pues. Venía desde Puerto Plata, por aquí iba hasta la Brega, porque cuando en esa fecha, cuando montaron el Enrique Blanco, cuando el Blanco, los primeros hijos fueron con mi madre, que era una comadrona muy... Piense con la cabeza, que recuerde que los jóvenes de aquel tiempo, la mayoría, toditos han desempeñado cargos. Honorina. Detrás de las cortinas de los grandes hombres
salen a relucir mujeres laboriosas y honorables. Honorina es una de ellas. Yo lo que me gustaba era lavar mucho y planchar mucho. Le hice lo que hacía porque eso es lo que sabía. Y apartando. Cuando joven que yo tuve mis hijos, yo tenía mi negocito de vender. Mi papá era carnicero. Que antes no era como ahora. Que antes no había esa delicadeza que esto ni el otro. Le mandaban la comida a los vecinos y le guardaban esa comida a fulano que venía a trabajar. Y guardaban comida. Doña Julia Merete ha vivido toda la vida en la ermita, considerada como una madre en la historia de este pueblo. Los años que Francisco Papaterra tenía factoría de arroz, había un muelle de marcar los frutos, venían los barcos de Puerto Plata y embarcaban los frutos de arroz. Había de cacaradora de arroz, había fábrica de queso, había envase de carne, pero había inspector de cota que vivía por aquí, había la familia de mi mamá, la familia de mi papá que vivía por aquí, y eso era un camino. El camino no era por ahí, que era por la playa, el camino era por la playa que se caminaba, y no había carretera. El municipio de la Ermita. Yo siempre he dicho de él, que Gaparinanda no se duele de la ermita, siendo fundado de aquí. Nunca ha tenido la atención ni con los mayores ni con los niños, de hacer un regalito un día de Reyes, tantos niños pobres. Pues yo no tengo ninguno, yo a los míos les he comprado. Pero tantos niños pobres que ni un regalito a los niños, ni nunca se han ocupado de la atención de, como tú ves Trujillo. Trujillo yo lo digo que Balaguer fue el hombre que me dio, pero yo comí mejores cosas de Trujillo. Para Hernández, ¿cuál es? El consejo que yo le doy es que no debían de pervertirse porque este lugar nunca ha sido pervertido. Onésimo Sosa, todo un hombre ilustre y trabajador. Uno de los personajes que tenemos que elogiar y valorar de sus acciones. Le decimos Capri. Ese estaba en la iglesia con el padre Batista, que lo decían. Y Manolito, ese estaba un jovencito también, que estaba en la iglesia, Manolito. Entre ellos comencé yo, porque la vida mía en el correo fue el primer trabajo. Juan Larguito, como todo el mundo lo conoce, aunque no es gasparense, ha vivido por muchos años aquí y nos cuenta cómo se enamoraban antes. Yo la conocí a ella. Primero yo la había visto. Ella me conocía a mí, yo sí, en Sabaneta. Yo la conocía allá, ella iba con unas amigas, íbamos a hacer una bella concierto, una fiesta, una cosa. Ella iba, yo siempre la veía bailando y por lo menos bailé con ella, porque yo recuerdo que un día le dije a un hombre, me llamaba Tim Díaz, hermano de Bulla, que me permitiera esa muchacha para bailar, porque bailaba bien. Él la permitió. Tim Díaz, que tenía un bailecito por ahí, un pasador. Yo la bailé con ella. Yo venía bebiéndome mi trago, venía a un bar que había allí de mamita, ella iba, y yo siempre visitaba ahí varios amigos míos, veníamos a Sabaneta, y estábamos ahí, ahí la veía que ella iba luego a ese bar ahí bailando, y la veía bailando con los amigos y su gente ahí, ella iba a bailar, la santiaguera, ella y unas cuantas muchachas más. Y me separé de que es moreno, que lo crió Juan, de 6 años. Y después ahí me puse a trabajar en una fonda, entonces en el 62 nos casamos. Hay otros personajes que también forman parte de la historia. Teresa Minaya, Bolívar y su invento con la primera emisora del pueblo, Chuamont en el transporte de este municipio, Lirio y sus burros de cargar arena de aquellos años, y como él, hay muchos otros que aunque obviamos mencionar, también forman parte de la historia. Y que aguanten la presión y que se jodan los vecinos, que para la calle que vamos, Pontifeo.
Bueno, señores, ahí estuvo parte de la historia de Gaspar Hernández. Esto es el bochinche del pueblo. Y como es el bochinche del pueblo, no podía faltar la historia de un pueblo o parte de la historia. Y ahí estuvimos realizando para cada uno de ustedes parte de la historia del municipio de Gaspar Hernández. ¡Súbelo! Esto es desde hoy hasta no se sabe cuándo el bochinche del pueblo. ¡Súbelo! ¡Eso! Y siguen eso. Activo. 24/7. Bueno, señores. Tenemos una llamadita por aquí, le vamos a dar paso de una vez. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Víctor Arias. Dímelo, Blasina. Está bacanísimo. Estoy bien. Adiós, con ese sombrerito. Oiga. Claro. ¿Tú te atreves a enamorarte de mí, ¿no? ¿Verdad que sí hoy? Claro. Pero de corazón, que te quiero de corazón. Yo sé que sí, mi amor, te amo mucho. Yo dime, ¿cómo está viendo la temática del programa? ¿Cómo está viendo la temática del programa? Sí, está bonita. Eso es lo que se quiere. Está linda. Gracias, mi bien, amor. Bien. Gracias, bendiciones, te amo. Amén. Amén. Bueno, señores, la gente ha estado llamando fijamente. Señores, miren. Señor director.